Hola, buenos días. Qué hermoso es poder contar con la gracia del Señor, el poder, su misericordia y día a día tener esa actitud de seguir aprendiendo de su palabra. Es la mejor vertiente que podemos tener. Hoy yo quiero hablar en tiempo de la palabra, una porción que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11. Y habla sobre la vida de Elías y de Eliseo. Dice la escritura: y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Este verso me habla sobre la vida cotidiana que Elías tenía con Eliseo. Eliseo tenía con Elías. Tenían una habilidad que nosotros podemos conocer como paternidad. Elías se había convertido en padre espiritual de Eliseo. Ahora Eliseo, cuando vemos en los versos anteriores, vemos a Eliseo no despegarse en ningún momento de Elías. Llega el momento en el que en el verso 9, en el verso 8 le dice Eliseo, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron uno a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Su maestro le está mentoreando a la vida de Eliseo. Le enseña cómo tiene que hacer las cosas y cómo tiene que ir avanzando dentro de su enseñanza, dentro de la mentoría que Elías está haciendo hacia Eliseo. Porque yo lo que quiero hablar es precisamente que la carencia de paternidad a veces nos lleva a no influir, a no ser una influencia en nuestra generación con respecto a lo que Dios nos llamó. Porque algo que debemos de entender es que la falta de paternidad jamás nos llevará a lo que Dios quiere que nosotros tengamos como reto que Dios haya puesto en nuestra vida. Y eso es lo que pasa aquí. La Biblia nos enseña que Elías venía modelando a la vida de Eliseo. Venía Eliseo aprendiendo cada cosa que Elías venía enseñándole. Por ejemplo, en el verso 9 dice: cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y le dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y el verso 10 le dice: le dijo: cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti te será hecho así, mas si no, no. Interesante, un padre espiritual siempre te va a enseñar, pero también te dará retos, y eso es lo que la Biblia nos enseña aquí. Y él le dice: cosa difícil has pedido, la doble porción del espíritu de Elías. No se estaba refiriendo sino precisamente a la vida que Elías, cómo servía, le había impactado a Eliseo, y le dice: dame la doble porción de tu espíritu. Y se está refiriendo al carácter, la decisión que Elías tenía, que había dejado un paradigma para la vida de Eliseo. Y esto nos lleva a entender entonces que la paternidad siempre va a interactuar en la vida de los hijos de una manera poderosa. Por ejemplo, mire, dice el verso 11: aconteció de que ellos hablando todo el tiempo tenían una plática, porque una paternidad siempre te va a llevar a entender las cosas que tú no puedes comprender. Quizás tu padre ha pasado por una experiencia a la cual tú no conoces, pero aquí le está enseñando algo muy importante a Eliseo. Dice que ellos venían platicando hasta el último momento en que Elías es quitado o es arrebatado en un carro de fuego. Eliseo lo disfrutó, aprendió cada día más. Que cada uno de nosotros podamos entender que nuestros padres espirituales son una gran bendición para nuestra vida. Que nosotros no podemos avanzar si es que no tenemos mentores, gente que nos pueda ilustrar, que nos pueda enseñar a través de la experiencia de su vida, pueda modelar y ser paradigma para nosotros. Y eso nos enseña la palabra del Señor, que aconteciendo que yendo ellos y hablando, tenían una comunicación tan estrecha. Pero él tenía una palabra en el corazón, Eliseo, porque Elías le dijo: si me ves cuando yo me vaya, ciertamente tú podrás tener esa doble porción del espíritu. A veces debemos de entender, mucha gente dice: ¿para qué busco a mi padre espiritual? La realidad es que hay bastante bendición en poder convivir con él.
Escúchame bien, la falta de paternidad nos da orfandad. Y Dios no quiere huérfanos, Dios quiere hijos y no huérfanos. Porque la orfandad es la terrible suceso que puede atravesar una persona, porque no tiene tendencia a poder modelar ni tampoco llegar a objetivos. Porque una de las cosas más complicadas en la vida es el infortunio de no tener padre y convertirte en un huérfano. Porque los huérfanos no tienen capacidad de poder obtener, llegar a objetivos. Porque no tienen a alguien que les mentoree, que ni les enseñe. Por eso es importante la paternidad. Mire conmigo, aconteciendo que yendo, estoy en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11. Aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Pero mire el verso 12. Y viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, Padre mía, carro de Israel y su gente de a caballo. Interesante cómo gritó Eliseo: Padre mío, Padre mío. Porque Eliseo sabía realmente quién era su padre espiritual, quién le enseñó. La Biblia dice que cuando él hizo una interacción, Elías con Eliseo, dice que solamente le lanzó el manto. Quizás Eliseo no era nada. Eliseo solamente era una persona que venía arando con sus yutas. Es decir, venía haciendo su trabajo, interactuando dentro de lo que él tenía en mente desde la perspectiva humana. Pero cuando pasa Elías, siendo sensible por el Espíritu de Dios, le deja ir el manto, le pone el manto encima a Eliseo y le dice: ven, sígueme. Y esto es interesante. La paternidad es algo muy importante que cada uno de nosotros debemos de tener. La paternidad es algo que te va a llevar a las siguientes dimensiones. Y no tan solo en esta generación, sino impactarás a la que sigue. Porque tener padre te da la habilidad de trascender a las siguientes generaciones. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. La paternidad nos da la habilidad de poder avanzar a los objetivos mayores que nosotros ni siquiera podemos imaginar que podemos llegar a ellos. Y eso es lo que pasa acá. Este hombre después recuerda toda la vida que aprendió de Elías. Y ahora llega el momento en el que él mira a su maestro que se va. Y qué terrible que en ese momento él dice: se acabaron las clases, porque este ya no estará con nosotros, mi padre. Pero eso es lo que a veces nosotros debemos de ser atentos, entendidos. Dios siempre nos ha puesto padres espirituales para aprender. Nunca menosprecies a esos padres, porque Dios los ha direccionado para mostrarte y enseñarte aquellas cosas que tú debes de aprender en tu vida ministerial. Por eso es importante. Una vida profética necesita también tener padres espirituales. Por eso es importante lo que nos dice aquí la Biblia, que Eliseo gritó: Padre mío, Padre mío, y carro de Israel y su gente de a caballo. Interesante. Y si él no hubiera tenido esa paternidad, jamás pudiera haber llegado donde llegó. Mire por favor conmigo en el verso 12. Viendo Eliseo que clamaba: Padre mío, carro de Israel, su gente de a caballo, nunca más le vio. Tomando sus vestidos, los rompió en dos partes y alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y que hubo golpeado del mismo modo las aguas, que apartó uno al otro lado, y pasó Eliseo. Mire, de la misma manera que golpeó Elías, en la misma manera que golpea Eliseo, porque tenía toda la escuela, toda la enseñanza de Elías. Y eso es lo que a veces nosotros debemos de entender. Que hay gente que nos modela, nos enseña para poder tener la habilidad de avanzar a la siguiente generación, impactar a aquellos que necesitan una palabra poderosa. Y eso es lo que dice Eliseo, y lo que me impacta, y por esto quiero aterrizar en este pensamiento. Eliseo va a la mente y dice en su pensamiento, recuerda, Dios dijo a través de su padre espiritual que si lo viere tendría la doble porción, y él no lo deja para mañana. Él inmediatamente dice: quiero saber si realmente existe en mí ya la doble porción del Espíritu, porque Eliseo vivió, entendió, caminó y accionó.
Y dice la Escritura que él no tarda tanto y entonces golpea la mar como lo hizo su padre espiritual y se abre también igual. Esto es muy interesante. La paternidad te va a dar la habilidad de fluir en el poder y la unción de ese Padre espiritual que tú tienes. Por eso es importante que cada uno de nosotros podamos tener a alguien que nos está enseñando, a alguien que nos está mentoreando, pero a alguien que se ha convertido en nuestro Padre espiritual y tengamos paternidad. Eso nos va a dar un dunamis, nos va a dar un poder sobrenatural para poder enfrentar en nuestra generación todos los retos que se vengan enfrente de nosotros. Quiero agradecer al Señor porque esto es un parteaguas en tu vida. Recuérdalo, en este tiempo de la palabra puedas tú interactuar y puedas tú entender esta porción que acabo de enseñar. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día. Hasta luego.